Sí, el punto es que no se ha respetado el derecho del Mercosur, Claro. ¿no? En realidad, el intento de dejar afuera a Venezuela no nació esta semana, ni el 2 de diciembre que se definió eh, ilegalmente la suspensión, sino que ya desde las primeras declaraciones de Macri en la cumbre del Mercosur, en la primera que él estuvo presente en diciembre pasado, dejó entrever esa posibilidad. Luego el gobierno de Paraguay en mayo pasado intentó expulsar a Venezuela del Mercosur aplicando lo que en el Mercosur llamamos la cláusula democrática o el protocolo de Ushuaia, que se aplicó en el caso de Paraguay, pero en el caso de Paraguay hubo un golpe de Estado y fue entonces en 2012 cuando los otros estados lo suspendieron. Esa estrategia, que también era una especie de maquillaje jurídico para dejar afuera a Venezuela, no prosperó, no había forma de que lograran hacerlo de esta manera. Intentaron simultáneamente aplicar la Carta Democrática Interamericana en la OEA, también fracasaron. Fueron buscando distintas formas para, de alguna manera, encubrir esta definición que ya estaba tomada. Ahora, a partir de agosto pasado, en realidad a partir de una declaración que firman Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que son los otros 4 estados parte del Mercosur, firmada con la abstención de Uruguay, pero eso no obstaculizó la decisión, porque no hubo un bloqueo de la decisión. La decisión que toman estos 4 países, que tampoco tiene validez jurídica, porque en el Mercosur las decisiones se toman por consenso, y esto quiere decir que tienen que estar todos los estados de acuerdo, esto incluye a Venezuela, pero bueno, el argumento que se planteó en esta última etapa es que Venezuela ha incumplido con el protocolo de adhesión de Venezuela al Mercosur, que es el protocolo que firma Venezuela para su incorporación, y que no ha internalizado, que no ha incorporado en su derecho interno la normativa del Mercosur. Venezuela, desde que entró en 2012 a la actualidad, ha incorporado un 90% de la normativa del Mercosur. Esto es inédito en la historia del bloque. Todos los países del Mercosur tienen normativas sin incorporar aún. El deudor más grande es Brasil, paradójicamente, y el ritmo de incorporación en estos 4 años de Venezuela de la normativa Mercosur no tiene precedente, es un ritmo récord. Esto implica, en términos del derecho internacional, un principio clave que es el principio de la buena fe. Si Venezuela ha incorporado, y hay otras normas que no están en proceso de incorporación y hay otras que tienen limitaciones constitucionales para ser incorporadas, y esto implica, según el protocolo, que los estados partes deben ponerse de acuerdo para modificar la normativa del Mercosur para que el país que se está incorporando pueda incorporarla a su derecho interno. Entonces, el argumento que se está utilizando para suspender a Venezuela, primero que no es correcto, ¿no? Para ser generosa con la situación. No es correcto porque Venezuela de buena fe ha internalizado en 4 años mucho más que el resto de los países. Pero por otro lado, no hay ningún instrumento jurídico del Mercosur que prevea que un país que no incorpora la normativa sea sancionado, ya sea siendo suspendido, perdiendo sus derechos, como han intentado o están haciendo con Venezuela, o que se le quite el estatus de Estado parte. Es decir, que no hay ninguna norma del Mercosur que ampare esta definición que se ha tomado. Esto significa que es ilegal. Exactamente, incluso ellos justamente tratando de ocultar un poco esto, en la última decisión del 2 de diciembre en la cual se quitan los derechos a Venezuela, se apela a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, pero a su vez esta no es aplicable a Venezuela porque Venezuela no la ha ratificado. E incluso, aunque por costumbre, ¿no?, por lo que es el derecho consuetudinario, se aplique a Venezuela, tampoco han cumplido ni los tiempos, ni todo lo que prevé la Convención de Viena antes de que un Estado deje de ser Estado parte de un acuerdo. Entonces tampoco han cumplido ni con el contenido, ni con la forma de todo lo previsto en el derecho internacional para que esto suceda. Así que bajo ningún punto de vista esta decisión tiene validez jurídica. Asimismo, en ningún momento en estos tiempos
se ha dado a Venezuela ningún espacio de diálogo. A partir de fin de julio, que Uruguay termina la presidencia del Mercosur, bueno, en el Mercosur las presidencias son rotativas, cada 6 meses. El primer semestre del año la había tenido Uruguay, el segundo semestre del año le corresponde a Venezuela. A partir del momento en que Uruguay termina su presidencia, los estados de facto negaron a Venezuela el ejercicio el legítimo derecho al ejercicio de la presidencia, no reconociéndola como tal. Y así ni siquiera había una argumentación jurídica, ¿no? Incluso, bueno, los cancilleres de Paraguay o de Brasil empezaron a decir que Venezuela o su gobierno no tenían calidad moral para estar a cargo del Mercosur, es decir, un conjunto de cuestiones que tienen que ver con un pensamiento y una acción profundamente autoritarios, antidemocráticos y totalmente antiderechos.